me encuentro en cabina con César Federico Macías Cervantes, doctor en Historia, con quien vamos a platicar. Y le voy adelantando que esto lo vamos a estar transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook, porque en radio completita la vamos a transmitir el lunes, así que le invitamos a que no se la pierda. Sin embargo, vamos a empezar a platicar con respecto a los himnos. Cómo estas composiciones líricas van con historias y que permiten también que los lugares, las personas, los entornos, en este contexto histórico, la identidad, la apropiación, el sentirnos en parte, ¿no?, de este contexto. Y recientemente, pues, el estado de Guanajuato está estrenando un himno de la entidad. Bienvenido, César. ¿Sí alcanzas a decir hola? Sí, bueno, entonces alcanzamos a decir buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues sí, los himnos son, como bien dices, composiciones que se han establecido para desarrollar identidad. Es común que ubiquemos los himnos nacionales, los cuales son normalmente cantos que se desarrollan durante el siglo XVIII, siglo XIX, básicamente, en Occidente, conforme van surgiendo las naciones, porque tienen esta necesidad de desarrollar estos elementos que den identidad o de esta manera. Para la mayoría de los casos, algunas naciones que surgen hasta el siglo XX, pues himnos del siglo XX. Esto no impide que existan otro tipo de himnos para otro tipo de identidades en otros niveles, como es esto que tenemos a la vista hoy día, que es el himno del estado de Guanajuato. Y que justamente ahora que estamos viendo que a nivel internacional hay estas justas deportivas, pues bueno, también el hecho de que en los países puedan presentarse a los deportistas con el himno que representa todo un país, pues también engalana, ¿no? Les da orgullo, les da mucha representatividad y decir que, por ejemplo, ya que ganan y que tienen premiaciones y que nuevamente se escuche lo que representa todo un país, pues eso engalana, enardece, ¿no? Claro, porque, bueno, en este tipo de eventos específicamente, donde se hace una convocatoria por países, es decir, cada deportista normalmente va representando a un país, y entonces pues van con los uniformes de los colores del país. Si llegan a triunfar, pues se iza la bandera del país respectivo, y se canta el himno, se entona el himno, o se interpreta el himno, mejor dicho, se interpreta el himno, porque normalmente solo es la música, no es con letra. Al menos la parte oficial, digamos, ¿no? Luego vemos que el deportista o la gente que está ahí celebrando el triunfo, sí está moviendo los labios, está entonando la letra, pero la parte oficial tiene solo la música. Pero se ha creado así, efectivamente, una convocatoria de representatividad por naciones, en donde se confrontan las naciones y se reconoce al vencedor en su calidad de representante nacional, y por eso estas figuras que también por eso han servido por eso transmiten en todos los países, porque en los países estamos al pendiente de que puedan ganar nuestros representantes, y se asocian normalmente estos triunfos al triunfo de todo el país, ¿no? Entonces por eso nos alegramos todos cuando esto pasa. Así es, muy bien. Pues le vamos a dejar picadazos a las personas que nos están escuchando por radio. En este momento cerramos ya la transmisión, agradeciendo por supuesto a Ernesto Ramírez en los controles, a todo el equipo de Organización Radiofónica de Acámbaro. Soy Tere Jasso. Muchas gracias, César Federico Macías Cervantes, por acompañarnos. Y les recordamos que seguimos transmitiendo en este momento en nuestra página de Facebook, aquí en A la Una Noticias, para quien quiera de una vez echarse esta entrevista. Vamos a seguir platicando sobre los himnos, sobre esta representación de estos poemas, de estos textos que cuentan la historia, que relatan a lo mejor algunos elementos históricos también, y a personajes o eventos o lo que se espera justo de lo que puede representar esta composición en la letra, la música, y que, bueno, da identidad a los lugares. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, seguimos por aquí y por lo pronto le invitamos a que tenga un maravilloso fin de semana. Cuídese mucho. Se despide Tere Jasso. Hasta el lunes. Listo, ya alcanzamos a decir hola. Bueno, muy bien. Nos estamos riendo mucho por aquí porque fíjese que tuvimos mucha información el día de hoy para presentar en este sábado, y te agradezco mucho, César, que nos brindes esta oportunidad de acompañarnos. Vienes desde lejos para poder
compartir esta información. Así que pues vamos a seguir platicando. Siempre ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, un gusto. Y el hecho de que se vaya presentando estos símbolos de identidad en los lugares, pues da como cobijo, ¿no? Vemos en el estado, aquí en Guanajuato, que se ha estado presentando este himno en esta como celebración de los 200 años, que ya se tiene como entidad, y es que entonces genera este material. ¿Y qué representa justo para quienes pueden decir, pues soy de Guanajuato y entonces me voy a aprender el himno de Guanajuato porque esto me representa? ¿Es así como inmediato? No, ¿Qué sucede? No, en ningún caso es inmediato. De hecho, hay que tomar en cuenta que muchas veces los elementos de identidad son diversos. Hay unos que son oficiales y que tienen un protocolo, que tienen un aparato de disposiciones legales en torno a él. Es decir, hay una ley para el uso de los símbolos nacionales, por ejemplo. Pero no hay una ley para el uso de los tacos. Pero los tacos nos identifican a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos de identidad, unos que son oficiales, unos que no son oficiales. Todos, eso sí, se van conformando a través del tiempo. Y van arraigando a través del tiempo, en todo caso. Entonces, sí es un fenómeno efectivamente histórico. Normalmente, cuando estudiamos historia, no nos lo dicen, no nos damos cuenta, o nos lo dicen no de manera específica. La historia es parte de nuestra identidad, precisamente. El discurso histórico que nos enseñan es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nos unifica. Lo que existe como discurso histórico dentro de los libros de texto que trabajamos en las escuelas, que nos han enseñado a todos prácticamente, porque pues, hoy día la gente que nos puede estar escuchando, si tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, ya tuvieron un discurso histórico que buscaba homogeneizar la idea de nuestro pasado en torno a una comunidad de algo que siempre estuvo allí, aunque en realidad no siempre estuvo allí. Pero son formas de entender el pasado que ya tendrían que ser parte de otra plática en todo caso. Sí, así es, porque justamente, perdón, te interrumpo, porque en la parte de la historia, y esto me parece muy interesante, que a lo mejor lo que conocíamos hace unos años en los libros y que fue enseñado en los libros de texto, que fue replicado en las escuelas, no necesariamente fueron hechos reales, ¿no? El propio estudio, la propia investigación científica ha marcado ya algunas diferencias en aquello que se escribió porque había intereses en que se enseñara o se relatara de cierta manera, pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor hay otras partes que no necesariamente querían que se conocieran, pero que el estudio científico de la historia permite sí conocer algunas diversidades en los hechos y que tampoco es algo como fijo, como ya plasmado en una absoluta realidad, ¿no? Siempre está cambiando. Sin embargo, el hecho de que pueda cantarse como antes, ¿no? Cantaban los juglares y cantaban las historias y los relatos, los logros de las personas, bueno, los himnos también son una representación de eso que se quiere que se replique. Sí. Bueno, también hay que ser un poco más precisos en este asunto del discurso histórico. Los himnos, como el himno mexicano, que es de mitad del siglo XIX, pues evidentemente lo que puede recoger en su relato tiene que ver con lo ocurrido hasta ese momento. Es decir, una historia muy joven todavía de un país. En México como tal, pues empieza a existir precisamente con la independencia. Hace rato mencionabas los 200 años del estado de Guanajuato. En efecto, Guanajuato no existía antes de eso. Ahora de repente queremos empezar a creer, o queremos creer, o hemos venido creyendo a veces, que Guanajuato está aquí desde siempre, que es una esencia. Y entonces decimos que pueblos tales que existieron en el siglo VIII de nuestra era vivían en Guanajuato. Bueno, ellos nunca supieron que existiría algo que se llamaría Guanajuato, evidentemente. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva, los colocamos en un espacio, porque pues es lo que nosotros estamos viendo, que hay un espacio que se llama Guanajuato, y que esos vestigios arqueológicos existen allí, dentro de ese espacio que hoy día le llamamos Guanajuato. Entonces decimos que ellos estuvieron en Guanajuato, aunque propiamente no. Así igual con los himnos, como digo, debemos de tener en cuenta el momento en el que se escriben,
porque están enunciando incluso el periodo que ha ocurrido y lo que ha sido su pasado hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, y están muy asociados, los himnos están muy asociados al relato histórico, desde luego, como digo. La idea de que los españoles conquistaron México cuando cae México Tenochtitlan es una visión, no necesariamente, no es de una mentira, pero no es la verdad completa, digamos. Es decir, los pueblos que existían en lo que hoy día es Sinaloa, ellos ni estaban conquistados, ni nada por el estilo, ni por los mexicas, ni por los españoles en ese momento. El proceso de ocupación del norte, de lo que hoy es México, fue larguísimo. Y llegó Porfirio Díaz y todavía seguían combatiendo a los pueblos indígenas de Chihuahua, de Durango, en fin, que no estaban, por decirlo así, conquistados, ¿no? Entonces, pero sí existía algo que le decíamos México. Y ya tenía las fronteras a las que le llamamos México. Entonces el asunto, como digo, puede ser un poco más complejo en ese sentido. Entonces, si bien es cierto que no es que esté mintiendo el discurso propiamente, también es cierto que no toda la verdad, también en un discurso es muy difícil, claro, contener toda la verdad, no está toda la verdad relatada ahí, efectivamente. Bueno, en algunos casos, como decía, el himno mexicano, por ejemplo, es uno de esos casos, un canto de mitad del siglo XIX, pues retoma las referencias históricas que se tienen entonces. Y se hacen referencias históricas a personajes que después la tradición liberal pues prefirió que no se mencionaran, pero el himno estaba allí y era la letra oficial, ¿no? Entonces, sí, y se sigue cantando. Pero se canta nada más algunas estrofas, no se canta todo. Sí, ya no todo. En algunos casos en las escuelas nos han enseñado todo, en algunos casos no, después que sí se modificó, en fin. Estas cosas son las que tienen que ver con los discursos, lo que se resalta en un discurso, lo que prefiere de repente que no se resalte tanto. Hoy día los libros de texto se han modificado, por ejemplo, para resaltar la represión a los estudiantes de la Ciudad de México en 1968, que fue verdadera, pero no está incluyendo la represión que tuvieron los estudiantes en Chihuahua, en Morelia, en Sinaloa, en Guerrero, antes de 1968, incluso. Pero esto pues a lo mejor es inevitable culturalmente en una sociedad donde pensamos que lo que ocurre en la Ciudad de México nos ocurre a todos. Y la historia de la Ciudad de México es la historia de todos. Pero no, hubo movimientos estudiantiles aquí a unos kilómetros, no nos la platican, ni lo incluyen, ni nadie se pelea enardecidamente porque sea incluida. No digo que lo tengamos que hacer. Pero estos relatos de lo que va pasando en la historia no siempre van a poder estar contenidos en el relato oficial. Y como digo, un himno como este que estamos pues teniendo ahora como motivo para el diálogo, que es el himno del Estado de Guanajuato, tampoco va a contener todo el discurso histórico, el discurso oficial, perdón, de la historia de Guanajuato, no puede contener todo, ni aun queriéndolo, pues, ¿no? Claro. Entonces no debemos de perder de vista esto. Y después, la gente, tengamos la otra reflexión, la gente que vivió en México en 1824, cuando todavía no existía el himno nacional mexicano, y que no cantaba, por lo tanto, el himno nacional mexicano, ¿verdad? Era menos mexicana, era menos patriota. No, claro que no. ¿Y tenían elementos de identidad? Sí. A esto quiero referirme con que es uno entre varios elementos de identidad que se tienen. Se van creando, como digo, algunos oficiales, hay banderas, a veces hay himnos. Los guanajuatenses no nos sentíamos guanajuatenses cuando no teníamos himno. Claro. Y ha puesto en estos momentos mucha gente ni siquiera conoce el escudo ni lo que representa ¿no? Así es. Y también nos podemos ir incluso a nivel nacional. A lo mejor ni sabemos qué significan los colores de la bandera, ni por qué están ahí los elementos, ni justo parte fundamental de los elementos que cantamos en las escuelas, ¿no? Entonces, son cosas que no necesariamente tienen que
estar ahí para así decir soy mexicano, soy mexicana, pero sí son importantes, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Porque después arraigan. Exactamente, porque pueden arraigar y porque hay cosas que a lo mejor vienen incluso en esta parte oficial y que, como lo hemos estado platicando, es una partecita nada más, ¿no? Uh-huh. Seguramente hay muchas personas que tienen más identidad hacia los pueblos originarios y que traen una línea ahí muy marcada y que dicen, no, esto a mí no me representa, o esto sí a mí sí me representa, porque tuve el familiar tal y traigo mi línea tal, ¿no? Que le identifico y le da seguimiento, pero habrá quien dice, sepa la bola de dónde venga el origen de mi familia, a lo mejor los escudos, ¿no? Los himnos de anteriormente, los escudos que había en las familias, las casas, lo que representaba para todo eso. Hoy día, pues no se ve nada de eso. Eso que estás mencionando ahorita es precisamente lo que hizo que se percibiera como necesidad crear estos elementos de identidad oficiales. ¿Por qué? Ahorita que decías lo de la familia. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar muy, muy abuelo de pájaro, en lo que nos han enseñado como la época medieval de Europa. Uh-huh. No nada más en Europa, en otras partes ha pasado. En México también llegó a pasar. Se crean títulos nobiliarios en Europa. Y estos títulos nobiliarios implican la existencia de que el conde de no sé dónde, el duque de no sé cuál, el marqués de más para allá, etcétera, etcétera, uh-huh. ¿no? Bueno, pero a veces la identidad se daba con estas familias preponderantes en algunas regiones determinadas. Se crean estas identidades regionales, se crea la lealtad hacia estas figuras de nobleza que tienen su escudo, uh-huh. que tienen heráldica, etcétera, y que tienen la cercanía con la gente. Uh-huh. No era raro que pasara que luego de repente algún noble poderoso, el conde de no sé cuál, se aliaba con el de no sé dónde para derrocar al rey. Y resulta que hasta tenía ejércitos más fuertes, etcétera, ¿no? Uh-huh, sí. Y luego tenía que ver con estos discursos de que, pues es que a los de esta región no nos quieren, no nos toman en cuenta, nos maltratan, etcétera. Cosas así, de repente juegan. Hace rato decía precisamente, yo mismo lo decía hace un momento aquí, ¿no? Como de repente lo que pasa en la Ciudad de México pareciera que queremos imaginar, nos quieren hacer imaginar qué pasa, o que eso pasó en todo el país de esa manera. Bueno, pues esto revela algo que en el caso de la historia, para ser más específico, la historiografía, los estudios revisionistas de los años 80 empezaron por poner un poco más de atención a lo que pasó en sus regiones durante el periodo revolucionario, y de ahí se extendió a hacer una revisión de la historia regional, para el caso de México. Y entonces surge esta reflexión respecto a cómo los símbolos de identidad nacional son precisamente los que sirvieron para dar unidad nacional, uh-huh. Y que no se desintegrara, que lo que hoy existe como México todavía siga existiendo como México, porque entre otras cosas interiorizamos esa identidad. Cuando surge y cuando se interpreta por primera vez el himno nacional, pues muy poca gente lo conocía. Claro. Pero a fuerza de que se fue haciendo obligatorio y se fue practicando en las escuelas todos los lunes cantar el himno nacional, y lo hizo una generación, lo hicieron sus hijos, lo hicieron los nietos, lo hicieron los bisnietos, etc. Entonces, pues a la vuelta de las décadas, fue desarrollándose esta vinculación incluso afectiva, porque las canciones sí llegan a partes emocionales, desde luego, y entonces fue desarrollando efectivamente esta emotividad respecto a nuestro himno nacional, respecto a nuestra bandera nacional, y principalmente hay otros símbolos nacionales en la ley, pero principalmente estos dos son de los oficiales los que más nos llegan. Entonces, también hay estados de la República que tienen himnos desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Hay otros que apenas hoy día están concursando su himno, unos que lo acaban de concursar, otros que están en ese proceso, unos que ya lo interpretaron por primera vez, otros que tienen programado para este año su interpretación. En fin, uh-huh. Esto es diverso en realidad, porque como se hace rato, nada prohíbe, nada lo estimula, nada lo obliga, y tampoco nada lo prohíbe que cada estado tenga su himno nacional. Y hay un caso bien chistoso de un estado de el himno de un municipio.
y de repente, que no era la capital. Y Vaya. se hizo el himno del... Si quieres, ahorita lo platicamos, pero existen casos así. Vaya, sí, sí, sí. Y es que es un tema súper amplio, César, porque me lleva justo a pensar en esos tiempos en los que ni siquiera existían los apellidos como tales aquí, ¿no? Y que a la llegada de los españoles le dicen a fulano de tal que a lo mejor tenía un nombre muy local, y le dicen, no, tú ya ahora te vas a llamar Pedro Hernández, ¿no? Y este es ahora tu nombre cristiano, ¿no? Y que les empezaron a cambiar los nombres, les empezaron a dar apellidos cuando no es su línea consanguínea, ¿no? Ni al caso, pero eran ya los nombres instaurados. Y entonces, sí, ¿y de dónde viene el Hernández? Pues sabrá Dios, ¿no? Pero ahora ya es mi nombre. Y entonces a partir de ahí también empieza otro proceso muy interesante, porque si bien sobre esta parte también en cómo brinca el apellido por la línea paterna, ese podría ser otro tema bastante interesante, pero que ahora nos lleva justo a pensar en ese, ¿no? En esa cosa pues yo no sé ni de dónde viene el apellido, a lo mejor si tenía un lema, si tenía un escudo, si tenía un canto que alguna vez se cantó, pero no es el mío, o sea, a mí me lo impusieron. Puede verse como impuesto. Bueno, en algunos casos los apellidos se adoptaban, ¿eh? Sí, mucha gente se los cambió a voluntad y otros exacto. Los hacemos compuestos para que esté el de mi para papá, que se el de mi permanezcan. mamá, y sigan allí. Algunos dicen yo quiero usar el apellido de mi mamá y bueno, en fin. Y viene el proceso legal. Eso es bien. Claro. Es un capítulo que podría merecer una reflexión bien completa, porque las identidades son así. Claro. Pero ahora que decías de lo de impuesto, es que, bueno, llegados a ese punto, si nos ponemos estrictos, pues culturalmente todo es impuesto. Es decir, el comer tortillas es impuesto. No, pues sí. Porque nos dicen siéntate a comer cuando estamos chiquitos, o nos ofrecen tortilla. Después nosotros, es decir, nada de lo que hay en nuestro entorno nosotros lo pedimos. Estricto sentido, nada de lo que hay en nuestro entorno lo solicitamos nosotros. En todo caso habremos pedido que nos alimentaran, ¿no? Y queríamos pegarnos al pecho de nuestra madre. Pero fuera de allí, todo, y eso nos lo quitaron a todos, ¿no? En su momento a todos nos lo quitaron. Y todas las mamás se retiran un día a su cría, ¿no? Pues si no lo van a traer todo el tiempo pegado. Es parte también de su identidad, que entiendan que ellos, que son otro ser, que no, en fin, etcétera. Otro tema. Un psicólogo lo podría explicar Sí. y lo invitas y que me lo platiquen, ¿no? Pero, en este sentido, pues todo sería impuesto, ¿no? Pero es bien cierto, como pone el ejemplo de la tortilla, ¿no? Y de otras cosas más, a algunas les agarramos gusto y les agarramos cariño y las pedimos después. Las apropiamos. Y nosotros creemos que es bueno y las transmitimos a nuestros hijos. Nada nos obliga a llevar a nuestros hijos al grito del 16 de septiembre. Bueno, del 15. Nadie nos obliga. Nosotros lo hacemos por gusto. Entonces son estas cosas que a fuerza de practicarse, a fuerza de hacerse, se convierten en tradiciones, costumbres, en símbolos, en identidades, en elementos que nos vinculan con otros. Y esto tiene que ver con elementos bien diversos, no nada más lo que tiene que ver con lo que le hemos denominado tradicionalmente la cultura cívica. Tienen que ver con un montón de cosas. Sí, porque también he observado mucho y qué impresión, la verdad me da ahora la reciente celebración de la Virgen del Refugio. Salen las personas con los grupos religiosos, con sus estandartes, con sus cantos, y hacen estos peregrinajes con tanta devoción, con tanto amor y con tanta creencia, con tanta fe. O sea, se siente realmente esta creencia, claro, lo viven y lo encarnan y lo replican, lo enseñan y hablan las familias afuera de sus casas que están esperando el paso de la Virgen del Refugio con tanto amor, llorando así con ese sentir tan vivo, tan real, que claro, y hablan ellos mismos, es que estamos enseñándole a nuestros hijos lo que aprendieron nuestros antecesores. Ya no hablan mucho más después de antes de la llegada de los españoles, llegan ya esas vivencias del cristianismo, ¿no? De cuando llegó esa vivencia
a sus vidas. No hablan de los dioses del agua, de la lluvia, del sol, del fuego. Hablan ya de otro tipo de creencias porque es lo más inmediato, es lo que ya se quedó incrustado. Sí, ¿no? sí, se interioriza, desde luego. Entonces, pues, yo no sé si en este caso del himno del estado de Guanajuato, también los niños van a empezar a cantarlo cada lunes o no. Si Seguramente en algún punto. Si dentro de 50 años lo van a tener interiorizado o no, eso pues ya sé. Sí, de momento están enseñándoselos a los corporativos de seguridad en algunos eventos, o sea, ya van a tener que interpretarlo, que sabérselo. Seguramente en algún punto vendrá como esta estrategia, ¿no? A las escuelas, a que lo conozcan. Pues sí, pero mira, por ejemplo, les cuento una anécdota. Un día estaba en casa el novio de una de mis hijas y a la plática salió de repente que él había estudiado en una secundaria técnica, como dice yo. Yeah. Y entonces nos pusimos a cantar el himno de las escuelas secundarias técnicas. A mí en su momento, cuando lo canté en la secundaria aquí, no me molestaba, no me enojaba, no sentía que me estuvieran imponiendo nada. Claro. Y después llegan a pasar cosas así, como me pasó con este muchacho, ¿no? Ya los dos cantando bien contentos el himno de la escuela secundaria técnica. Claro, las escuelas. Pero termina desarrollando estas identidades. Claro. Entonces, aunque él haya crecido en una ciudad diferente a la ciudad en la que crecí yo, un día nos encontramos. Y es un punto de encuentro. Y eso pasa con los himnos, con el himno nacional, por ejemplo, cuando un mexicano que nació en Oaxaca y otro que nació en Guanajuato, se encuentran en alguna ciudad de Estados Unidos, pero los dos se reconocen como mexicanos. Y da orgullo, ¿no? Da gusto, da... Y de repente ya... ¡Chócala! Cosas así, se juntan y van a celebrar el grito todos, y gente que a lo mejor no se conoce y termina encontrándose, en fin, porque pues tienen estos elementos en común. No es el único, claro. Hablan el mismo idioma, etcétera. A lo mejor algunos platos que están acostumbrados en su casa no son los mismos, porque en Oaxaca pues tienen algunos elementos de gastronomía que aquí en Acámbaro para hacer... Bueno, es más, aquí en Acámbaro tenemos elementos de gastronomía que no los conocen en San Felipe, y viceversa. En San Felipe tienen elementos de gastronomía que no conocemos aquí en Acámbaro. Somos guanajuatenses, sí, pero con elementos distintos que tal vez, de repente, creando el himno de Guanajuato, en algún día, dentro de algunas décadas, alguien de San Diego de la Unión, de San Felipe, alguien de Pénjamo y alguien de Acámbaro, tengan en común conocer el himno de Guanajuato y se sientan contentos y orgullosos de poder cantar un himno que los vincule. En la hermana República de Yucatán, conocida por varias razones como Hermana República de Yucatán, tienen su bandera. Sí. ¿No? Nosotros no tenemos nuestra bandera de Guanajuato, ¿no? Bueno, se hizo un escudo, pero así, tener una bandera con colores, etcétera, no, aquí no la tenemos. A lo mejor un día se nos ocurre tenerla, a lo mejor no sé. Aquí no teníamos un himno. A propósito de los 200 años, dijimos, pues vamos a tener un himno. Son Zacatecas, su himno. Pues más bien fue porque la marcha Zacatecas se hizo muy famosa y se adoptó como himno la marcha Zacatecas, ¿no? Esta misma que ponen en cada desfile por todo el país, aunque no sea el himno de cada lugar. Que es un símbolo, ¿no? De marcha, de caminata juntos, de una convocatoria a unión. Sí, muy interesante, la verdad que estos procesos que van generando estos emblemas de unión. Y pensar también que uno de estos símbolos que forma parte de los emblemas nacionales, pues también están acuñados en las monedas, ¿no? O sea, el hecho de pagar también con un águila remonta también a temas históricos. Pero en este caso porque pues la moneda está regulada también, ¿no? Entonces, ¿qué tiene autorización para emitir moneda? Pues es todo un tema, bueno, pero se simplifica en el asunto. Que hoy día prácticamente todos tenemos a la vista, pues cada país tiene su moneda, excepto donde existen acuerdos como en Europa, donde pues tienen un acuerdo, tienen una especie de un nivel de administración colectiva para Europa, en donde pues se emite esta moneda común, ¿no? Pero
Hay monedas que tienen los símbolos de Italia, hay monedas que tienen símbolos de Francia, monedas con símbolos de Alemania, etc., ¿no? Es decir, cada país, digamos, emitiría su moneda propia, que no lo es decir, esto es un euro y un euro es válido en cualquier parte, aunque a un lado tiene una representación en una cara y en otra cara tiene otra representación. Una es la común y la otra se supone que es la peculiar, la particular. Pero aunque yo tenga el euro en la mano y vea que en la parte de la identidad nacional tenga un símbolo de Malta, la puedo estar usando. Vamos a reconocer a los países integrantes de representatividad. Aquí no tenemos bueno, sí se han hecho conmemorativas, pero solo las conmemorativas que tienen la representación es de 10 pesos, pero tiene por el otro lado el escudo de cada estado de la República, porque fueron conmemorativas de la Federación. Ándale, pues. Pero no son monedas de uso. Esas se guardan, a diferencia de que sí se usan todo el tiempo, esas no se guardaron, son las que se emiten todo el tiempo. Las de acá conmemorativas pues son de uso limitado. En Estados Unidos siguen monedas conmemorativas que tienen elementos representativos de cada estado, los famosos cuadros, por ejemplo, ¿no? Pero estos también circulan muy libremente en cualquier estado. Es decir, el común de los cuadros, que son porque son monedas bien comunes, se emitieron a montones. Si se hubieran emitido de manera restringida, como se pues no sé a quién guardaría, ¿no? Tal vez su monedita con su representación de su estado. Una de 20 que te encuentres así, la de 100, ¿no? Sí, pero entonces pasa la conmemorativa y siguen circulando las que tienen el escudo nacional, ¿no? Aquí en Estados Unidos y en otros países. Pues esta plática yo estaba segura que nos iba a llevar a muchos otros más bracitos, César, para estar platicando temas que no vamos a alcanzar a abordar de completo, pero sí la importancia de justo estos elementos que a partir de entonaciones, de frases que se estarían repitiendo muchas veces, justo van a formar parte de la historia y de la identidad de los lugares. Sí, y esto yo creo que es importante, puede ser útil, porque no se crea en cualquier momento, y también eso nos habla de eso del propio lugar. Como decía, cada estado tiene, bueno, no cada estado tiene, algunos estados tienen sus himnos, otros no lo tienen, y esto sería interesante para preguntarnos por la historia de los estados, de las regiones de nuestro país. ¿Por qué Yucatán tiene himno desde mediados también del siglo XIX? ¿Por qué Guanajuato lo tuvo hasta ahora? ¿No? Y tiene que ver también con las identidades de cada lugar, en fin. El de Yucatán surge cuando se da el triunfo del liberalismo, por ejemplo, que es cuando deciden regresar. Ellos estuvieron en esa, por eso la hermana de Yucatán, buscando ¿no? ser independientes, ir y venir, en fin. Esto tiene una característica histórica bien interesante. Pero, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, que es que tiene su himno, era de una ciudad, de Matamoros, ¿no? Y de repente está en gira el presidente de la República, que era de Tamaulipas, en ese momento el presidente de Tamaulipas, escuchó el himno de Matamoros y dijo, pues vamos a hacer el himno de todo el estado, ¿no? Pues como lo decía el presidente, el gobernador no le iba a decir que no. Entonces se creó el himno de Tamaulipas a partir de una anécdota, bueno, que puede ser una anécdota, pero también tiene que ver con un fenómeno histórico, que era que en este momento Tamaulipas tiene al presidente de la República, ¿no? Y tenía la suficiente fuerza como para decidir que fuera así. Aquí no nos pasó cuando Vicente Fox fue presidente, ¿no? Que se le ocurrió hacer caminos de Guanajuato o algo así. Y como dices, pensando en que, por ejemplo, Yucatán buscaba como cierta independencia y demás, pues aquí me viene, ¿no? El momento en el que a lo mejor Acámbaro fue parte de Michoacán y luego de Guanajuato, y entonces, ¿por qué no decir que quiere lo suyo propio? Aunque en el caso de Acámbaro fue un poco accidental, digamos. Sí. No fue que los acambarenses dijeran queremos ser parte no, de claro que no. Pero me viene a eso, ¿no? Ni de aquí ni de allá, pues nosotros solitos. Como bueno. han intentado en otros lugares, ¿no? Es decir, no quiero nada de aquí ni de allá y vámonos
vámonos solitos. La verdad es que Hay muchas historias. Acámbaro tiene identidades, como digo, Claro. pues se conforman con el tiempo, se conforman con la historia. Y sí, culturalmente tenemos muchos elementos que nos vinculan al norte de Michoacán, muchos, pero también tenemos muchos elementos que nos vinculan al estado de Guanajuato y los vivimos así, finalmente, ¿no? Y crear crear propios, así que digamos, esto es solo de Acámbaro y de ningún otro lugar, pues a lo mejor tendrían que empezar a construirse efectivamente, ¿verdad? Vamos convocar a al meter himno aquí. de Acámbaro o algo así. Claro, aquí empezar a ver a la gente creativa, porque sí hay como algunos ejercicios, ¿no? Gente que ha empezado como a meter algunos elementos, a ver si a través de esta transmisión por allí empiezan a salir y que nos compartan. Pues hay algunos ejercicios interesantes. Pensando también si tuviera sentido, cuál sería el sentido. Normalmente las cosas surgen cuando, socialmente al menos, cuando socialmente también se percibe una necesidad, cuando, como decía, pues hay una coyuntura que da lugar a que las cosas pasen así, porque pues a veces simplemente no se da, pues no hace falta, es decir, pues no necesito tener un himno para como nos había venido pasando, ¿no? Sí, claro. Sí, y he visto, César, algunos ejercicios, justo presentábamos aquí en este espacio a jóvenes talentosos que están tratando como de hacer homenajes, ¿no? Al gremio panadero, ahora que justo vimos las celebraciones de patronales, entonces hay quienes también engalanan mucho la parte ferrocarrilera, entonces sí, elementos muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor no, como tú lo dices, no necesariamente tenemos que tener un himno, pero sí les dan identidad, y cada lugar tiene lo suyo, cada familia tiene lo suyo, cada calle tiene suyo, cada barrio tiene lo suyo, y entonces a lo que quiero llegar es a que no necesariamente tenemos que tener como esta lista de cosas que digan, si tienes palomita, pues sí tienes identidad, palomita sí tienes. No, es que hay que hacer crecer lo que tenemos en el barrio, lo que tenemos en casa, lo que creemos de manera individual, y potencializarlo, ¿no? Hacerlo visible, creerlo y vivirlo. Pero yo creo que esas cosas también tenemos que pensarlas con qué sentido social. Imaginemos, ahorita que decías, en cada barrio, en cada familia, etcétera. Imaginemos, déjame hacer un ejercicio así muy, muy locochón y rápido, lo haré rápido, lo prometo, que de repente dicen, bueno, en el barrio del Pinito, Cristo Rey, ¿no? Van a tener una identidad. Y en el barrio de la pila enterrada van a tener otra pero es que sí lo tienen. En el barrio de no sé Son qué. Como cosas más tienen cosas chiquitas, pero no tendrían que crecer a llevar, o no tendrían que llevar a decir, bueno, los un separatismo es a lo que te refieres. Eso es a lo que me refiero, no. Yo creo que en todo caso, o después decir, es que los de Acámbaro somos una cosa y los de Salvatierra, no, o los de Jerécuaro, no queremos nada con ellos, no tendría sentido. No me refería a eso, sentido. Sí, claro. Porque luego estos sentidos de identidad llevan a eso, precisamente un sentido de que yo soy superior, aquellos no saben, etcétera. Pero lo que yo creo que sucede en los partidos de fútbol o en los partidos políticos, no. Sería que nos llevara a reforzar un sentido de comunidad en donde pensáramos precisamente en el bien común, ¿no? Reflexionar entre todos qué queremos. Como acambarenses, nunca vamos a estar, imagínate, ser una especie de totalitarismo, decir todos estamos de acuerdo en esto. Pues no, tampoco se trata de eso. Pero sí imaginar qué cosas serían las que dieran un mínimo de elementos de bienestar para todos, sin importar si son de un barrio o de otro, si son de una religión o de otra, si son de un partido político o de otro, o aficionados a un equipo de fútbol o a otro. Claro. O aficionados incluso a un deporte o otro deporte, ¿no? No, sino pensar en que pues, también eres acambarense. También eres guanajuatense si quieres, también eres mexicano si quieres, y qué hacemos o cómo le hacemos para que vivamos bien todos, independientemente de esta cosa que me hace particular, que me hace individuo, y que son mis intereses personales, que es legítimo que yo tenga mis intereses personales, pero reconocer que puedo hacer algo para que tú, que tienes también tus intereses y que tienes tu identidad y que tienes tus aspiraciones, puedas desarrollarte en tus aspiraciones, en tus intereses, y que lo que hago yo no termina lesionando
lo que necesitas tú o lo que buscas tú en la vida, ¿no? Como que ahí los tenemos que pegar hacia los valores universales, ¿no? A los derechos humanos, a esas cosas que como seres humanos nos unen, nos vinculan, para también estar apegado a si tú tienes tus valores de identidad, pero también terminan donde empiezan los míos, ¿no? Y empezar a respetarnos unos a otros. Me parece que ahí ese es un punto medular muy importante. Sí, porque Porque, luego veo gente que se pelea por cosas claro, por bien. cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Y sí, te valoro, te respeto con eso que tú vives, con eso que tú defiendes, pero es tuyo y te lo respeto, pero también hay que respetar el mío, ¿no? Y no por defender uno y otro, justo tienen que aparecer estas diferencias, como dices. Sí. Y es algo bien interesante. Sí, yo para, creo que para sería bien útil pensar esta creatividad que hace rato decías, grupos de Claro. jóvenes que son muy creativos, efectivamente, pues ellos normalmente tienen a la vista cosas que uno, como ya se hizo medio, ya, se casó ya con algunas cosas, ¿no? De repente no es capaz de ver más allá y tiene una forma de hacer, incluso a veces hasta los recorridos por las calles para ir de un lugar a otro, tenemos nuestro recorrido ya Las bien preferencias, definido, ¿no? Crucé. y entonces no voy por otra calle y no me doy cuenta de lo que pasa en la otra calle. Y los chavos de repente no, si son más de andar por acá, nada más deambulando, viendo, y eso les da otra perspectiva. Sí. Bueno, total, la gente, y no necesariamente tienen que ser chavos, también hay gente grande, muy talentosa, los tenemos Claro. artistas, tenemos gente de diferentes características, de diferentes edades y de diferentes ocupaciones, que si de repente se pone este talento al servicio de la cámara, pensado así, con el bien común, ¿no? Y el bien común implica en pensar, a ver, no nada más lo que quiero yo y lo que me beneficia a mí, ponerse en el lugar del otro, lo que necesita el otro y lo que beneficia el otro. Porque si de repente yo puedo decir, a mí me gusta mucho el piano, no me gusta mucho escuchar la música del piano y entonces quiero que todos aprendan piano porque eso nos va a llevar a otro nivel de desarrollo. Bueno, ¿y qué tal que si me pongo a pensar en la gente a la que le gusta el teatro? ¿No? Y entonces no quiero obligar a todos a hacer piano, sino pienso, bueno, piano más teatro. Oye, pero a lo mejor hay ya otros. Y en fin, entonces eso, El valor a la diversidad. Normalmente a lo que tienen los otros, lo que buscan los otros y en dónde coincidimos, para en eso donde coincidimos, poder construir. Y esas cosas son precisamente las que terminan después abonando a esta identidad, esta capacidad de entendernos juntos y trabajar juntos hacia algo que nos beneficia a todos y que nos desarrolla a todos. Y pues que no pensemos de repente que los comerciantes tienen una lógica diferente a los intelectuales, y entonces pues hay ellos, los comerciantes que se arreglen, los intelectuales que se arreglen, los obreros que se arreglen, y entonces pues cada quien para su propio y digamos, siempre nos dejan así. Y eso es lo que en algún punto nos va a llevar a que si existe este contexto de unidad en el que digamos, pues sí, ese himno me representa, ¿no? Esto es con lo que me identifico, esto es en lo que creo y es a lo que nos vamos apegando a fin de cuentas, ¿no? Es lo que vamos dejando a nuestra siguiente línea genética, ¿no? Es lo que va a perdurar en la historia, lo que se va a relatar en las historias. Si son cosas que nos sirven para hermanarnos, para vincularnos y crecer dialogando, bienvenidos. Muy bien. Pues qué interesante charla, ya nos echamos, agarramos muchos temas diferentes, César, y esto nos da para más, así que pues si te parece, dejamos aquí en pausa esta charla, que como siempre es un gusto tenerte por aquí en A la Una Noticias compartiendo lo que tienes en tus saberes, en tus experiencias, en tus investigaciones y que nos apertura nuevas líneas de investigación. Seguramente ya metimos varios gusanitos en ideas en las personas que vale la pena estar reflexionando, que nos invita, por supuesto, a conocer de nosotros mismos, ¿no? Pensando en nuestros nombres, y si existe un logotipo, un escudo de mi apellido, o cuál es el escudo de nuestra entidad, o qué significan estos elementos que tiene los símbolos patrios en nuestro país, o qué representa lo de los otros lugares. O sea, siempre hay estas cosas para estar investigando, para conocer, que son de cultura general y que de pronto se nos olvida, los dejamos de lado, pero que son importantes conocerlos, ¿no? Sí. Nos dejan algo, nos permiten conocer la historia y conocernos justamente el punto histórico en el que nos encontramos viviendo nosotros. Sí, y será útil, ahorita que dices de conocer la historia también nos enseña
qué sí funcionó en otros momentos para casos similares y qué no funcionó. Y eso también es muy útil. Muy valioso. Así que muchísimas gracias, César Federico Macías Cervantes, doctor en Historia, por compartir esto. Y seguimos, gracias. por supuesto, compartiendo con usted. Muchas gracias que nos acompañó en esta transmisión especial en radio. Por supuesto, vamos a estar sacando parte de esto. Ya lo seguiremos platicando. Y por supuesto, dudas, comentarios, lo que tenga interés, aquí estamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Peter Hassel. Que tenga un maravilloso fin de semana. Y nos